Nosotros somos el equipo número 8 y les vamos a hablar sobre la estructura del átomo y sus partículas subatómicas. Yo soy Azul Grisel Ramírez Curi y mis compañeros son... Mario Alberto Pasos Blas. Iván Rodríguez Copca. Bueno, átomo. La palabra átomo procede del griego y quiere decir indivisible, o sea que no se puede dividir ni partir en partes más pequeñas. Un griego llamado Demócrito fue quien primero pensó en la existencia de los átomos. Los átomos de cada elemento son distintos, pero todos tienen una parte central que se denomina núcleo. Y moviéndose alrededor del núcleo, también tiene partículas con cargas negativas que más adelante las explicaremos. Algunos datos importantes son: todos los materiales están formados por partículas indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Las sustancias que se forman cuando los átomos del mismo o de diferentes elementos se asocian para formar grupos, que en muchos casos se denominan moléculas. Como podemos ver en la imagen, la unión de varios átomos forman las moléculas. Y los átomos se diferencian unos de otros por sus propiedades, en particular por su masa. Átomos iguales, de igual masa, corresponden al mismo elemento. Partículas subatómicas. Es una partícula más pequeña que el átomo. Puede ser una partícula elemental o una compuesta, a su vez por otras partículas subatómicas, como son los quarks que comparten los protones y neutrones. Las partículas subatómicas forman los átomos de los elementos y cada elemento posee diferente cantidad de cada uno de ellos. Y eso es muy importante. Y las siguientes partículas subatómicas son protón, neutrón y electrón. El protón. El protón es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva 1, es decir, una de las partículas mínimas que la constituyen al átomo. El número de los protones es dado crucial para determinar el número atómico. Algunas de sus características son que los protones son partículas compuestas estables, muchos más masivos que el electrón, 1836 veces para ser exactos, y dotados con una carga elemental positiva de 1. Se encuentran compuestas por 3 partículas elementales o también llamadas quarks. Como podemos ver en la imagen, son 2 arriba y 1 abajo. Su vida media superior es a los 1035 años, momento a partir del cual son susceptibles de descomponerse. Un neutrón. Un neutrón es un tipo de partícula subatómica, partículas que componen los átomos de la materia, presente en el núcleo de algunos átomos y dotada de una carga eléctrica neutra. Los neutrones se hallan en el núcleo de los átomos, excepto en el hidrógeno, junto a los protones. Se mantienen ahí unidos por fuerzas nucleares fuertes. Sus características son que los neutrones poseen una masa similar a la del protón, pero ligeramente mayor, y por lo tanto mucho mayor a la del electrón. Como los protones están compuestas de las partículas fundamentales llamadas quarks, los neutrones poseen 2 quarks arriba y 1 abajo, como podemos ver en la imagen. Cuando se encuentran en el núcleo atómico, los neutrones son estables, pero cuando se hallan fuera, en estado libre, poseen una vida media de 879,4 segundos. Electrón. El electrón es una de las 3 partículas elementales y esta está cargada negativamente. Junto con los neutrones y protones es una de las 3 subpartículas que componen un átomo. Los electrones juegan un rol esencial en determinadas fuerzas y fenómenos físicos de la naturaleza, como la electricidad, el magnetismo o la conductividad térmica, y en gran medida determinan las uniones atómicas, tanto iónicas, así como de pérdida o de ganancia de electrones, o covalente de uso conjunto de electrones. Los electrones generan campos eléctricos que afectan a las partículas cargadas a su alrededor. Bueno, el electrón forma parte de un grupo llamado leptones. Los electrones son leptones con carga eléctrica en menor masa del conjunto y pertenecen a la primera generación de partículas fundamentales.
La segunda y la tercera generación contienen las partículas muón y tau, así como está en la imagen a la derecha. La masa de un electrón es siempre 9019 por de 10 a 31 kilogramos y su carga eléctrica respectiva es de menos 1602 por de 10 a 19 coulomb, lo cual representa una carga idéntica a la del protón, pero de signo opuesto. Esa medida es conocida como la carga elemental de la naturaleza. Bueno, seguimos con la configuración electrónica. En química, la configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican o organizan en un átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas, en el cual las funciones de ondas del sistema se expresan como un producto de orbitales antisimetrizado. La configuración electrónica es importante ya que determina las propiedades totales de combinación química de los átomos y por lo tanto su posición en la tabla periódica de los elementos. Esta configuración electrónica se rige bajo un diagrama, que es el más común, y este se llama el diagrama de Moller. El diagrama de Moller, o método de la lluvia, como es conocido en algunas otras partes, es un método gráfico y mnemotécnico para aprender la regla de Madelung, es decir, cómo escribir la configuración electrónica de un elemento. Se caracteriza por trazar diagonales a lo largo de las columnas de los orbitales y siguiendo la dirección de la flecha que establece el orden apropiado de estos para un átomo. Así como está en la imagen, es como se realiza el diagrama de Moller. Los electrones de valencia. Son los electrones que se encuentran en el nivel principal superior de energía y se denominan comúnmente electrones de nivel de energía de valencia o electrones de valencia. El resto del átomo, o sea, el núcleo y los otros electrones, es conocido como kernel. Los electrones que se encuentran en el nivel de energía de valencia tienen la energía más alta que los electrones internos. O sea, los puntitos negros son los de nivel más alto de energía y se pueden ganar, perder o compartir cuando un átomo se une o reacciona con otro átomo para formar una molécula o un ion. La tabla periódica es un esquema en el que se representan los elementos químicos de acuerdo a un criterio, el número atómico. Los elementos químicos se ubican en la tabla periódica acomodados en grupos y periodos. Tanto en los grupos como en los periodos comparten ciertas características fisioquímicas. Propiedades periódicas. Son las características que tienen los elementos y varían de forma secuencial por grupos y periodos. Algunas de sus propiedades son la estructura electrónica, que es la distribución de los electrones del átomo en sus diferentes niveles de energía. La electronegatividad, que es la tendencia que tiene un elemento de atraer los electrones de enlace de otros elementos. El radio atómico, que es cuando los electrones se ubican en diferentes niveles alrededor del núcleo, y del radio atómico es la distancia más probable que existe entre los electrones en la última capa del núcleo. Y por último, el potencial de ionización es la energía necesaria para quitar un electrón a un átomo neutro, convirtiéndolo en un catión. Y esta es nuestra bibliografía. Y si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat.